Bienvenidos. Feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo para nosotros poder llegar hasta tu hogar con la programación de AYR Canal. Hoy, sábado, estamos celebrando un día muy especial, el día que el Señor escogió para que nosotros le pudiéramos adorar en espíritu y en verdad. Vamos a inclinar nuestro rostro para que juntos podamos estudiar la palabra el día de hoy. Señor Dios bueno, Padre Santo, en este momento especial venimos ante ti para darte las gracias por el día de reposo. Permite que nuestra vida, nuestros corazones y nuestra mente puedan estar sincronizadas con el cielo y que todo lo que hagamos siempre sea para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús, amén. Comparto con ustedes las palabras del Salmo 125 que dice: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible y permanece para siempre. Ahora disfrutemos con mucha emoción y regocijo la programación que continúa, siempre recordando que nuestro buen Dios es el que merece ser adorado. Bendiciones. Oigan, te llegue
Si la prueba enviares a mi vida aquí, con dolor y pena, luto y aflicción, haz que nunca dude que vendrás a mí y que tú lo cambias todo en bendición. Adoración. Reavivados por su palabra. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo les digo: ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, les reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es suyo? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Informe misionero. Informe misionero. Costa Rica para el sábado 28 de septiembre. Programa del 13º sábado. Un sueño y un visitante muy especial. Erickson tenía una historia que poca gente ha escuchado. Le había contado parte a su madre y se la había contado completa a su esposa, pero sus 3 hijas pequeñas nunca la han oído. Su difunto padre jamás lo oyó. Erickson, que es pastor y líder adventista en Costa Rica, se resistía a compartir su historia por miedo a que la gente no le creyera. Sin embargo, después de escuchar testimonios increíbles, mientras ayudaba a Misión Adventista a recopilar los relatos para este folleto, decidió contárnosla. Así que este sábado tú serás uno de los primeros en escuchar su historia completa. Se trata de una historia que cambió su vida y que lo llevó a hacerse adventista del 7º día. En el pueblo de Guatemala, donde se crió Erickson, había únicamente 2 escuelas, una pública y otra adventista. El papá de Erickson lo envió a la escuela pública para que cursara el 1er grado, pero el niño no vio a su maestra en todo el año. El director, que iba a veces a la clase para repartir tareas, les explicó que la maestra estaba recibiendo una capacitación. Ese año nadie enseñó lectura, matemáticas ni ortografía a los niños. Afortunadamente, Erickson había aprendido estas asignaturas en el preescolar, así que fue capaz de completar las tareas que le asignaba de vez en cuando, pero muchos de sus compañeros no aprobaron el 1er grado. Después de aquel año, su padre se indignó con el sistema escolar público, así que cambió a su hijo a la escuela adventista para el 2º grado. Allí fue donde aprendió sobre Dios. Antes de irse a dormir todas las noches, Erickson se arrodillaba junto a su cama para orar. Dios, ayúdame a tomar buenas decisiones en mi vida. Ayúdame en la escuela, ayuda a mi familia y especialmente a mi padre. La familia era pobre. Su padre trabajaba como conductor de autobuses lejos de casa y Erickson apenas lo veía un par de veces al año. A pesar de su pobreza, el padre siempre conseguía fondos para pagar la educación de Erickson en la escuela adventista. Cuando Erickson oraba por las noches, deseaba poder ver a su padre más a menudo. Protege el autobús y a mi mamá, para que ella pueda ganar algo de dinero para nuestras necesidades, oraba. Una noche, cuando tenía 11 o 12 años, oró y luego se echó en la cama, en la habitación oscura. Tenía los ojos abiertos, pero no veía nada en la oscuridad. De repente, una luz brillante, pero suave, apareció en el techo, sobre su cabeza. No era la bombilla, ya que Erickson la había apagado antes de empezar a orar. La luz iluminaba la habitación. Erickson no sintió miedo, se sentía tranquilo y relajado. De repente, un ser resplandeciente saltó desde la luz hasta el suelo. Erickson vio que tenía brazos, un cuerpo y una cabeza, pero no podía ver ojos, oreja, nariz, boca ni ningún otro rasgo facial. La cabeza estaba rodeada de un resplandor. Él se arrodilló en el mismo lugar donde el niño acababa de orar, junto a la cama, juntó las manos e inclinó la cabeza. Erickson observó preguntándose qué ocurriría a continuación. Las oraciones de Erickson solían durar entre 5 y 10 minutos, pero esta oración terminó mucho más rápidamente. El ser oró entre 60 y 90 segundos. Luego se levantó y puso una mano sobre la cabeza de Erickson y la otra sobre su pecho. El corazón de Erickson se llenó de alegría. Imaginó que estaba viendo a Jesús. El ser no dijo nada. Después de tocar la cabeza y el pecho del muchacho durante unos segundos, se elevó de nuevo hacia la suave luz que seguía brillando en el techo. Entonces, la luz se apagó y el dormitorio volvió a sumirse en oscuridad.
Erickson se sintió invadido por una sensación de paz y tranquilidad. Solo percibía bondad en la habitación. Rápidamente se quedó dormido. Al día siguiente le contó la experiencia a su madre. Se sentía más cerca de Jesús que nunca, pero aquello no fue el final de la historia. Varios meses después, Erickson tuvo un sueño sobre el sábado. Había asistido a una iglesia los domingos desde que era muy pequeño y seguía yendo para hacer feliz a su padre, pero después de matricularse en la escuela adventista, también empezó a ir a la iglesia adventista los sábados. En el sueño, Erickson estaba de pie en la iglesia con su padre durante el servicio. De repente, las estatuas de santos que se alineaban en la pared de la iglesia empezaron a moverse. Movían los brazos y las piernas. Riéndose, persiguieron al atemorizado muchacho por toda la iglesia. Erickson podía ver a otros fieles en la iglesia, pero actuaban como si nada estuviera fuera de lo normal. De repente, Erickson vio una luz familiar, brillante pero suave, en la puerta de la iglesia. Era la misma luz que había visto en su dormitorio varios meses antes. Se sintió aliviado, sintió que Jesús estaba cerca y que venía en camino. Entonces, el ser que había orado en la habitación de Erickson emergió de la luz que había en la puerta de la iglesia, tomó al muchacho de la mano y lo condujo fuera. De nuevo, el chico pudo ver los brazos, las piernas, el cuerpo y la cabeza del ser, pero no pudo distinguir ningún rasgo facial. Una vez fuera, el ser se interpuso entre Erickson y la iglesia. No dijo ni una sola palabra, sin embargo señaló con un dedo hacia la iglesia y luego lo movió en señal de negación, advirtiendo al muchacho que no volviera a adorar allí. A la mañana siguiente, Erickson no le contó el sueño a su madre, porque temía que reaccionara mal, pero después de ese sueño, Erickson no volvió a ir a la iglesia en domingo. Sintió que Jesús le estaba guiando por un camino de rectitud, así que quiso seguirlo. El padre, que solo asistía a la iglesia en Navidad y Pascua, nunca le pidió al chico que volviera a la iglesia. Aproximadamente un año después del sueño, Erickson decidió entregar su corazón a Jesús y ser bautizado. Tenía 13 años, cuando se unió a la iglesia adventista del séptimo día. Hoy, Erickson Bala es pastor y líder de la iglesia, responsable de supervisar la obra misionera en Costa Rica, su país natal. Él decidió romper el silencio sobre su pasado para recordar este 13º sábado que Dios es activo en la obra misionera de la División Interamericana, lo cual comprende, entre otros países, Costa Rica y Guatemala. En especial, Él quiere que la gente sepa que Dios interviene activamente en los corazones de los niños y los jóvenes, incluidos los que se beneficiarán de la ofrenda del 13º sábado de hoy. Parte de la ofrenda ayudará a abrir un centro de influencia para compartir del amor de Jesús con niños en situación de riesgo y pobreza en exclusión social en Costa Rica. Otros proyectos del 13º sábado incluyen 2 centros de influencia para ayudar a niños en situación de riesgo en Colombia, 2 centros de influencia para ayudar a personas de elevados recursos económicos en México y la construcción de una amplia escuela primaria en Dominica. Gracias por tu generosa ofrenda. Nuevo Horizonte. Nuevo Horizonte, mejoramiento para el sábado 28 de septiembre, una escuela sabática más dinámica. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Una de las partes más importantes de la adoración en sábado es la escuela sabática. En 1853 se realizó la primera escuela sabática en Rochester, Nueva York, fundada por Jaime White. Desde entonces se ha convertido en una parte importante de la iglesia. Sin embargo, con el paso de los años, se ha perdido el propósito original de la misma. Se ha convertido en programas donde se da mucha información y ha perdido su dinamismo. A raíz del formalismo presentado en dichos programas, los asistentes han perdido su espiritualidad. Debemos volver al modelo original que Dios reveló para dicha estructura de la iglesia. Hay una necesidad urgente de la presencia del Espíritu Santo en nuestros programas, el cual traerá un reavivamiento espiritual a los miembros. Elena G. de White escribió: la escuela sabática es un campo misionero y debería manifestarse muchísimo más espíritu misionero en esta importante obra que se ha mostrado en el pasado. La escuela sabática debería ser uno de los instrumentos más poderosos y eficaces para atraer almas a Cristo. Consejos sobre la obra de escuela sabática, capítulo 1, página 18.
Basados en estos consejos, podemos decir que el propósito de Dios para la escuela sabática es que sea un lugar de entrenamiento para la ganancia de almas. En la iglesia primitiva no existía el término escuela sabática. Lo que sí sabemos es que sus cultos estaban llenos de poder y los miembros eran activos, no asistían solos a escuchar y participar, y llevaban lo aprendido a la práctica, tal como se menciona en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la actualidad, las cosas han cambiado mucho. Los asistentes se han convertido en meros espectadores. Presentamos algunas ideas de cómo podemos dinamizar la escuela sabática. Alabar a Dios, iniciar con alabanzas y mucha oración. Oración por el Espíritu Santo. Capacitar a los miembros, dedicar un momento en el que los miembros puedan ser capacitados en el trabajo misionero. No olvidemos que es una escuela. Testificar, contar lo que Dios ha hecho entre nosotros da fortaleza espiritual entre los miembros. Confraternizar, esto fortalece el lazo espiritual de los mismos. Llevar a los miembros al campo de acción. Uno de nuestros planes es la cantidad de información que tenemos y lo poco que tenemos en práctica. Si llevamos a la iglesia al terreno misionero, se llevarán abundantes resultados. Confiemos en que Dios nos ayudará a hacer los cambios necesarios, de manera que seamos oidores y hacedores. Existe un gran potencial en nuestra iglesia. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, tendremos una gran cosecha de almas para el reino de los cielos. Lección de escuela sabática. Mis hermanos, ¿cómo están? Gracias por seguir estudiando con nosotros el libro de Marcos. No se olviden, mis hermanos, que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. Y tampoco se olviden de compartir. Compartan estas hermosas enseñanzas de Jesús a aquellos que necesitan escuchar de Jesús. Hoy día vamos a estudiar el Señor resucitado, y para eso vamos a orar. Santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque nos has traído a tu casa para estudiar tu santa palabra. Acompáñanos, Señor, en este estudio, que podamos comprender cuánta maravilla tienes tú para nosotros. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones que nos has dado, y te pedimos que nos ayudes en todas nuestras necesidades. Señor, gracias por aquellos pedidos que han hecho algunos de nuestros hermanos en nuestra página especial, en nuestra página del internet, y queremos rogarte, Señor, que atiendas esos pedidos de acuerdo a tu voluntad. Bendíceles a ellos, Señor, y también bendice a nuestros hijos. Cuídales en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Marcos 16:6. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Jesús ha resucitado, el Señor ha resucitado. Vamos a estudiar esta semana, y el primer día titula Regocijo en la resurrección. Vamos a ver la muerte y la resurrección de Jesús. Marcos 15:42 dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Aquí tenemos Lucas 23:54 con la misma idea. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Entonces, el día de la preparación, la víspera del día sábado, es el momento de la muerte de Jesús. Vamos a ver Marcos 15:33. Cuando vino la hora sexta de este día de preparación, o sea, del día viernes, hubo tinieblas sobre
toda la tierra hasta la hora novena, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, la tierra quedó en oscuridad. Marcos 15:34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A la hora novena del día viernes, eso es a las 3 de la tarde, Jesús murió. ¿Y qué dijeron los judíos? Miren lo que dice Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, porque se acercaba el día sábado, el día de reposo. Los judíos se aseguraron de que Jesús esté completamente muerto. Y cuando Él murió, entonces Marcos 15:43 al 45 dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José. Entonces Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde. Marcos 15:46 y 47 continúa diciendo: el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Lucas 23:54 al 56 continúa: era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Era el día viernes y estaba para comenzar el día sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Aquí dice: y María Magdalena y María madre de José miraron dónde lo ponían. Entonces Jesús fue enterrado el día viernes, el día de la preparación. Y luego, ¿qué pasó? Y vueltas. Prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces los seguidores de Jesús descansaron el sábado y Jesús descansó en su tumba el día sábado. Luego Marcos 16:1 y 2 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. El primer día de la semana, o sea, el día domingo. Marcos 16:5 y 6 dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces Jesús resucitó
resucitó el día domingo. Y como la Biblia dice que debemos celebrar la resurrección de Jesús, ¿cómo se celebra? ¿Cómo se conmemora? Miren lo que dice Colosenses 2:12, sepultados en él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el bautismo es el memorial de la resurrección, y no como algunos hermanos dicen que hay que guardar el domingo para recordar la resurrección de Jesús. Pero la Biblia dice que el bautismo es el memorial de la resurrección. El día segundo titula La piedra fue quitada. Jesús resucitó el domingo. Marcos 16:1-3 dice, cuando pasó el día de reposo y María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Marcos 16:4-7. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Jesucristo ha resucitado, no está aquí. El hecho es de que Jesucristo debía morir para salvarnos a nosotros y resucitar para darnos la garantía de que nosotros vamos a resucitar. Eso lo dice 1 Corintios 15:3-4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:5-8 continúa, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces muchas personas fueron testigos de su resurrección, de la resurrección de Cristo. Hay algunas personas que no creen en la resurrección, que ven que es imposible que una persona resucite. Esas personas están en error. ¿Por qué? Mateo 22:29 dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Están en error porque están ignorando lo que dice aquí y el poder de Dios. Dios es poderoso. Si Él, como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si Él ha creado los cielos y la tierra, tiene gran poder también para resucitar. Y la resurrección de Jesucristo
tuvo muchos testigos. El tercer día dice, las mujeres en el sepulcro. Marcos 16, 6 al 8, otra vez nos dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Digan a sus discípulos que Jesús resucitó, digan las buenas nuevas de la resurrección. El Mesías, el Cristo Jesús había resucitado. Cuando estuvo con Pedro, miren lo que él dijo, Marcos 8, 29 al 30. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Les había dicho, no digan a nadie que yo soy el Cristo. Pero ahora el mandato es, digan a sus discípulos que Jesús ha resucitado. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. No estaban cumpliendo lo que Jesús les había pedido. No dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. El cuarto día entonces dice la aparición a María y a otros. Marcos 16, 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella los hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. María Magdalena dijo a los discípulos que vio a Jesús resucitado. Algunos tuvieron miedo de decir que él había resucitado, pero María Magdalena fue y comunicó esa situación. Esas dos cosas siempre ocurren en la vida cristiana. Tenemos miedo de predicar el Evangelio, o predicamos el Evangelio con fuerza y de acuerdo al mandato de Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Miren lo que dice luego. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Los discípulos no creyeron que Cristo había resucitado. Marcos 16, 12 al 14. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Qué pena, mis hermanos, ante la predicación de María Magdalena, Cristo ha resucitado, no creían que eso era verdad. Pero finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús reprocha su incredulidad. Qué pena, mis hermanos, incrédulos ante la evidencia de la resurrección. A veces nosotros somos incrédulos, a veces aun cuando somos cristianos como los discípulos, aún tenemos incredulidad. Pero ¿qué dice Jesucristo? Miren lo que dice el día quinto: vayan por todo el mundo. Marcos 16, 15 y 16 les dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura. Jesús les reprocha su incredulidad, pero ellos son cristianos, tienen que crecer, tienen que madurar en la vida cristiana como nosotros. Tenemos que madurar, y Jesucristo lo único que les dice es: vayan y prediquen a toda criatura, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Luego dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 19 al 20 recalca: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces finalmente predicaron por todas partes. El mandato de Dios era: vayan y prediquen, y finalmente los discípulos predicaron el evangelio. Mis queridos hermanos, nuestra misión es prediquen el evangelio. ¿Qué vamos a hacer? Mis hermanos, ojalá que con los dones que tenemos podamos predicar el evangelio. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos. Cápsula de salud. Les habla Miriam Malca de Flamenco, especialista en medicina nutricional y estilo de vida. Hoy hablaremos acerca del aire puro. Aunque no podamos verlo, pero sí podemos sentirlo. Podríamos sobrevivir un tiempo sin comer y aún sin tomar agua. Podríamos vivir sin el sol, pero nunca podríamos pasar mucho tiempo sin el aire. El cerebro solo puede estar 4 minutos sin recibir el aporte de oxígeno antes de que comience a fallar. El aire es vital para preservar la vida y sentirnos bien. Si queremos comenzar bien el día, debemos cultivar el hábito de respirar aire profundamente. El respirar aire puro nos permite oxigenar las células de nuestro cuerpo, ya que ellas están constantemente en reparación. Además, se ayuda a estimular el sistema inmune, reduciendo la posibilidad de padecer trastornos alérgicos, afecciones respiratorias y asma, que es tan común. Cuando respiramos aire puro, conseguimos eliminar un gran número de toxinas acumuladas y células muertas que diariamente están en nuestro organismo. Además, ayuda a la recuperación más rápida de enfermedades gracias a la oxigenación celular, a la vez que evita muchos contagios producidos al respirar el ambiente cerrado o contaminados con virus. El aire favorece la producción de mecanismos antioxidantes como el colágeno, la elastina, entre otros, y retrasa el envejecimiento y el deterioro celular de nuestro aspecto estético. ¿Sabes qué? Personas que sufren de mucho dolor de cabeza, les ayudaría bien respirar aire puro. ¿Tienes insomnio? Respira aire puro y tendrás un mejor sueño. Para que puedas sacar mejor beneficio de respirar aire puro, te enseñaré 2 técnicas importantes para que tú lo puedas realizar. En primer lugar, vas a poner tu mano aquí para poder sentir cómo tu abdomen se puede hinchar cuando recibes el aire. Respirarás profundo por la nariz y después de 5 segundos de mantenerlo, lo sacarás por la boca. De la siguiente manera. Lo repetirás 5 veces y la segunda terapia es 2 veces por la nariz y sacas por la boca. De la siguiente manera. Y también lo repites 5 veces. De esta manera tú estarás aprovechando los beneficios de recibir aire puro. Recuerda que el aire es vital para vivir. Inspírate.
Y no vamos a darle la oportunidad, me dijeron, porque los adventistas son un problema. Mi mayor prueba fue cuando salí de la preparatoria y quise entrar a la universidad. En mi mente tenía el ser maestra de educación primaria. Intenté en 4 universidades, pero cuando yo presenté examen no quedé. Y yo me preguntaba a Dios por qué había pasado eso. Pero a veces no es por qué, sino para qué. 2 años después, en el 2021, presenté examen para abogada. Cuando yo, ahora sí que fui por mi resultado también a esa universidad, me di cuenta que no quedé. Y yo decía, pero Señor, si tú toda mi vida me guiaste y me diste buenas calificaciones, ¿por qué ahora no estoy quedando en las universidades? Y la tercera universidad a la que yo fui, el examen ya estaba establecido que era en sábado. Y la cuarta y última universidad a la que yo asistí, yo quería tomar la carrera de ingeniería en energía. Y me di cuenta que el examen era en sábado también. Y yo le dije, pues Señor, ¿ahora qué hago? Yo realmente sí quiero estudiar, pero yo dije, Señor, haz tu voluntad. Entonces yo le envié un mensaje al rector, se podía decir, diciéndole que a mí me gustaría muchísimo poder formar parte de esa universidad, y me dijeron, nosotros no vamos a permitir que ella realice el examen en otro día, porque ella es una joven adventista y los adventistas del 7º día guardan el sábado. Dice, nosotros necesitamos que ella se presente a realizar el examen el día sábado, porque si ella no asiste el día sábado, estamos seguros que en todas las demás actividades ella no va a asistir. Y no vamos a darle la oportunidad, me dijeron, porque los adventistas son un problema. Mi hermana es estilista profesional y entonces ella me invitó a poder tomar los cursos para ser aplicadora de uñas. Yo me negaba porque realmente mi sueño nunca fue aplicar uñas. Yo no tenía eso en mente y yo lloraba y le decía a Dios, pero yo no quiero trabajar en eso. Y yo le pedí a Dios que me ayudara. Entonces, al terminar el curso, yo pensaba que no iba a tener ni una sola clienta realmente, pero terminando el curso fueron muchas las mujeres que se acercaron a mí y me dijeron que sabían que yo había entrado a este arte de las uñas y que querían adquirir mis servicios. En todo este tiempo Dios nunca me ha dejado sola. Entonces yo cada vez que salía de mi casa le decía a Dios, si tú quisiste que yo aplicara uñas, yo le decía, ayúdame ahora a poder tener un negocio. En octubre del año 2023, o sea, el año pasado, se abrió una oportunidad de poder rentar un local y por la gracia de Dios ya tenemos aquí 4 meses. Mi versículo favorito es Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y a pesar de que yo no pude entrar a la carrera que yo quería, a lo mejor con este arte o con esta habilidad del cuidado de las uñas, he podido hablarle a muchas mujeres acerca del amor de Dios. Incluso tengo aquí el folleto de la fe de Jesús, para que si una de esas mujeres se interesa, yo con gusto le digo, yo puedo darte este curso bíblico, vas a venir aquí nuevamente, no vamos a tardar mucho tiempo, media hora por lo mucho, pero yo quiero que conozcas a Dios y veas cuánto Él nos ama. Todavía tengo deseos de estudiar, la verdad es que sí. Yo sé que Dios me ha puesto a lo mejor en este trabajo por algún tiempo. Yo, como siempre lo he dicho, yo voy a donde tú me pongas, Señor, yo te voy a servir.
Música especial. Sí, acepto que no soy lo más perfecto. Sí, lo tengo que admitir sin reprochar. Pero hay alguien que me ve distinto a los demás. Me ama tal cual soy y nada más. Porque se empeñan en mi mal. Si tengo para dar más que un simple regalo musical. Porque puedo triunfar, puedo inclinarme a ti, Señor. Haz de mí tu favor, dame de tu santa gracia, llena hoy mi vivir. Quiero agradarte, déjame hoy mostrar que en tu santidad me amas y que soy única y especial para ti. Luz en vez de oscuridad es lo que tú me das. Las fuerzas cuando estoy por desmayar. Nada bueno hay en mí, mas tú conmigo estás, pintando mi paisaje con tu paz. Porque me empeño en dudar que tú conmigo estás. Si aún tu cruz me muestra tu piedad por mí, solo por mí, porque me amas tal cual soy. Haz de mí tu favor, dame de tu santa gracia, llena hoy mi vivir. Quiero agradarte, déjame hoy mostrar que en tu santidad me amas y que soy única y especial. Haz de mí tu favor, dame de tu santa gracia, llena hoy mi vivir. Quiero agradarte, déjame hoy mostrar que en tu santidad me amas y que soy única y especial para ti. Para ti, Jesús.
En el libro de Isaías capítulo 12, verso 2 nos dice: Dios es mi salvación, confiaré y no temeré. Mi fortaleza y mi canción es el Señor ha sido mi salvación. Ahora escucharemos al pastor. Mensaje. En pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5, la palabra de Dios dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias, Padre amado, por su compañía bendita. Queremos agradecerle, Señor, por los amigos y amigas que nos acompañan, darle gracias por los hermanos y hermanas presentes, y también, Señor, darle gloria y honor a su nombre por todos aquellos y aquellas que nos siguen de alguna manera en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Señor, que no sean palabras de hombre las que recibamos, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Dios, prepárenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. En su mano santa, en su mano bendita nos entregamos, Señor, y damos gloria a su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estaremos trabajando con la serie Dios escribe canciones. Ahora debemos ver la segunda parte del tema titulado Liberación. Decíamos en el tema anterior que el libro de Isaías significa Jehová salva, y que Isaías nos presenta en las dos partes del libro cómo Dios libera o liberta a sus hijos, a su pueblo. El tema del libro de Isaías es liberación. En la primera parte vimos cómo en la segunda parte del libro, Isaías capítulo 40 hasta el capítulo 66, nos habla el Señor de la liberación de su pueblo del cautiverio babilonio. Vimos cómo en Jeremías capítulo 25, versículo número 11, Jeremías capítulo 29, versículo 10, Dios anunciaba que después de 70 años libertaría a su pueblo. Leímos Isaías capítulo 45, versículo 1 al 5, donde Dios llama a Ciro por nombre. Leímos también en Esdras capítulo 1, versículo 1 y versículos 7 y 8, donde Ciro da un decreto para que el pueblo regrese otra vez a su tierra. Dios cumple su palabra. El pueblo es liberado y libertado del cautiverio babilónico. Sin embargo, cuando estudiamos más de cerca el libro de Isaías, descubrimos que lo más trascendente es cómo Dios nos liberta y nos perdona del pecado. Cómo Dios nos perdona de la culpa por el pecado, del castigo por el pecado, cómo Dios nos libra del poder del pecado. Entonces descubrimos algo interesante, y es que en el libro de Isaías, o conocido como el Evangelio según Isaías, Dios describe, Dios explica, Dios presenta lo mejor que existe en toda la Biblia acerca del conocimiento del Evangelio. Dios se sienta y escribe 4 cantos para decirnos, para hacernos entender y comprender cómo es que se lleva a cabo el plan de salvación a través de Jesucristo. Le llama mi siervo, se llama el siervo de Jehová. Decíamos en el tema anterior que si usted quiere leer esos 4 cantos en su casa, en su Biblia, siéntese tranquilo y lea. Isaías capítulo número 42, versículo 1 al 9, Isaías 49, versículo 1 al 13, Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. Ahí están los 4 cantos, 4 bellezas, 4 poesías
4 piezas gloriosas, escritas y inspiradas por el mismo Dios. Cómo Dios explica el Evangelio, cómo Dios explica la vida y la misión de Jesús, cómo Dios nos presenta la ciencia de la salvación, la sabiduría oculta, el misterio de Dios, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Cómo Dios nos hace una revelación de Jesucristo, cómo Dios da a conocer, no solo a los hombres, sino a todo el universo, la grandeza, la belleza, la profundidad del conocimiento de la salvación. Cómo Dios había mantenido oculta esa sabiduría por siglos y cómo Dios la revela en la persona de Jesucristo. Cómo los príncipes y los reyes de la tierra no la conocieron, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado a Cristo Jesús. Y qué belleza ahora que usted y yo la podamos estudiar. El apóstol Pablo se maravilla, se sorprende, se llena de gozo y alegría y le llama la sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7 en adelante. Y en el versículo 9 me llama la atención cuando él dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y entonces dice el versículo 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Este conocimiento, esta sabiduría que estuvo oculta desde siglos eternos, ahora se da a conocer a través de Jesucristo, a través del Evangelio. Recuerde, el Evangelio no es un concepto, no es una doctrina, el Evangelio es una persona. La persona Evangelio se llama Jesucristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, versículo 4 nos dice que el Evangelio consiste, número 1, en la muerte, número 2, la sepultura y número 3, la resurrección de Cristo. El Evangelio es Cristo, el Evangelio es de Cristo, el Evangelio es de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: ¿qué cosa? Porque de tal manera que ha dado para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. ¿Quién es el Evangelio? Jesucristo. ¿De quién es el Evangelio? Es de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Dios mismo está envuelto en esto. Dios mismo está al frente de esto. Dios mismo se involucra en esto. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, dice la Biblia, la revelación de Jesucristo que Dios le dio y la manifestó a través de su ángel, su siervo Juan, para que dé a conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, descubre que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación es de Jesucristo, pero se la dio Dios. Quien está detrás de esto es Dios. Cuando usted lee la parte final del libro, descubre que concluye con la deidad, comienza con la deidad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 6. Dios está envuelto en todo. Cuando usted mira la visión número 1 de Apocalipsis, descubre a Cristo en la tierra. Cuando ve la visión número 8, donde el libro termina, ve a Dios en la tierra, morando con su pueblo en la santa ciudad. Dios envuelto en todo. Cuando usted lee las visiones 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ve que todo se desarrolla delante del trono de Dios. Dios en todo. Dios envuelto en todo. Por eso, el Evangelio es la ciencia de las ciencias. Es la más profunda ciencia que puede aspirar una criatura. Decíamos en el tema anterior, leímos el libro de Efesios capítulo 3 versículo 10, donde dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El Evangelio es más que el conocimiento de una doctrina, es más que el simple hecho de decir, me salvé y me llevaron al cielo, es mucho más que eso. El Evangelio es una persona y se llama Jesús. Y el conocimiento de la persona de Jesús, y el conocimiento de la persona de Cristo, y el conocimiento de la persona del Mesías, le lleva a usted a un tipo, a una clase de conocimiento que trasciende todo el saber humano. Trasciende inclusive todo el saber del saber por el saber mismo. Colosenses capítulo 2 versículo 3, mire lo que dice la Biblia. Mire qué interesante. Conocer a Jesús es todo, conocer a Jesús es lo más alto que puede aspirar una criatura en cualquier rincón del universo. Dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo número 2, versículo 3. ¿Cómo dice Colosenses 2, 3? ¿Cómo dice? Colosenses, capítulo 2, versículo número 3. ¿Qué dice Colosenses 2, 3?
en quien están, ¿qué cosa dice? Escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos esos tesoros? El versículo número 2 dice, en Cristo. Cristo es ese depósito del más grande conocimiento que se puede adquirir en todo el universo. Por siglos eternos estaremos estudiando el plan de salvación, la ciencia de la salvación. La ciencia de la salvación es la ciencia de las ciencias a las que puede aspirar cualquier criatura en cualquier rincón del mundo. Por eso es tan interesante, tan apasionante, tan emocionante entender esos 4 cantos de Dios. Porque en esos 4 cantos Dios describe y Dios presenta esta ciencia que estudiaremos por toda la eternidad. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Liberación es el tema del libro de Isaías. Esto que estamos haciendo es poniendo las bases para la campaña que comienza esta noche. Estamos poniendo la base para levantar un edificio que nos tomará toda una semana y es un tema que nos tomará toda la eternidad. La eternidad no será suficiente para conocer el maravilloso plan de la salvación, conocer la ciencia de la salvación, que está por encima de toda ciencia. Por eso en la Biblia se le llama el misterio de Dios. La palabra misterio en la Biblia significa algo que debe ser dado a conocer. Por eso Pablo dice, sabiduría oculta, la sabiduría que los reyes y príncipes no conocieron. Pero eso Pablo dice en Efesios capítulo 3, a mí me ha sido dado a conocer el misterio. Y por eso Cristo le dice a los apóstoles, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, a ellos no. ¿Por qué a los discípulos sí, a los demás no? Porque dedicaron su vida a Jesús, siguieron a Jesús, creyeron en Jesús y se entregaron a Él. Vamos rápidamente entonces a enfocarnos ahora en esa parte hermosa de la liberación, no del cautiverio babilonio, no de la problemática con los sirios, los asirios, sino el problema del pecado. Isaías nos presenta, tanto en la primera como en la segunda parte, cómo Dios trabaja con el pecado, cómo Dios resuelve, cómo Dios hace para resolver la situación del pecado. Recuerde que estamos poniendo la mesa. Mire, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16 al 18. Si usted lee el versículo 1 en adelante, descubre que el pueblo está en pecado. El pueblo está mal, está muy mal. Desde la cabeza hasta los pies está completamente lleno de llagas y lleno de problemas. Pero aquí viene Dios con la solución. Y me gusta cómo lo hace el Señor. Isaías, capítulo 1, vamos rapidito. Versículo 16 hasta el versículo 18. ¿Qué planteamiento hace Dios? Es bueno decir, por los que no estuvieron en la primera parte, que estamos utilizando un método que se llama bíblico gramático descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico gramático. ¿Qué significa eso? Número 1, bíblico significa que solo utilizaremos la Biblia. Gramático, que entenderemos o trataremos de explicar el significado de las palabras de la Biblia. Y descriptivo, que la Biblia se explicará ella misma. ¿De quién estamos hablando? De Dios. ¿De qué estamos hablando? De la salvación y el Evangelio en Cristo Jesús. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través del estudio de la Biblia. Y decíamos en el tema anterior, ¿y de dónde se inventó usted ese método, predicador? Se inventó en Nehemías 8:8. Leían claramente en la ley, le ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Bíblico, gramático, descriptivo. Seguimos el mismo patrón. No lo que los hombres dicen de Dios, sino lo que Dios le dice a los hombres. No haciendo eisegesis, sino intentando hacer una exégesis completamente bíblica. La eisegesis le añade al texto lo que el texto no dice. La exégesis saca del texto lo que el texto dice. Lo que Dios dice, qué quiere decir Dios y cómo enseñar lo que quiere decir. Noemática, proforística, heurística. La Biblia por la Biblia. Jesús decía, escrito está en la Escritura, escrito está. ¿Cómo lees en la Escritura? Seguimos las pisadas del Señor Jesús. Isaías, capítulo 1, versículos 16 hasta el 18. ¿Cómo dice el 16? ¿Cómo dice el 16? ¿Quién está hablando? Dios. Dice Dios, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿qué dice Dios?
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando tenga tiempo, lea otra vez los versículos y haga una lista de todos los verbos que aparecen en imperativo. Dios no está pidiéndole a usted que haga algo, le está ordenando que lo haga. Usted quiere que le perdone los pecados, usted quiere que le cambie la vida, usted quiere que transforme su vida, pues mire, haga esto primero y luego venga y vamos a ponernos de acuerdo. Cuando Dios le dice ven luego y estemos a cuenta, ven luego y saquemos cuenta, te garantizo, dice Dios, que te perdonaré, que te transformaré, que te cambiaré y cumpliré lo que te prometí. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En mi vida he tenido que oír muchos testimonios que usted no se lo puede imaginar, de personas que vivieron vidas espantosas y cómo, por la gracia de Dios, un día se encontraron con Cristo Jesús. Personas que estuvieron a punto de quitarse la vida y un sermón a última hora, a la hora 11ª, le transformó la vida. Personas que habían vivido vidas extrañas, se habían ganado la vida asesinando gente, 37 años matando gente como un trabajo. Y de repente se encontraron con Cristo Jesús a través de unos sermones y el Señor le cambió la vida. Personas que habían estado esclavos del trabajo, ricos, con mucho dinero, con todo y de todo, pero vacíos. Y un buen día alguien le entregó un CD y aquel piloto, joven, con dinero, pero vacío por dentro. Un buen día, el vacío se hizo más profundo. Y cuando la persona no tiene a Dios, cuando la persona no conoce a Jesús, a veces el vacío se hace insoportable. Y el enemigo le susurra que la vida no tiene sentido ni razón de ser. Pero ese día, el Señor en su amor y su misericordia le susurró: ¿por qué no escucha ese CD que te regalaron hace tantos meses? Y aquel caballero tomó el CD, lo puso y escuchó el sermón. ¡Qué belleza! Una oportunidad, el Espíritu vino, empezó a trabajar en él y con él, tocó su vida, su mente y su corazón, empezó a estudiar la Biblia, empezó a enseñar la Biblia a otros, y esos otros empezaron a bautizarse en nuestra iglesia. Y cuando la persona a quien este caballero le relató la historia me contó, me dijo que estaba haciendo los arreglos para no tener problema con el sábado y bautizarse para la gloria de Dios. ¿Es real Dios? ¿Es real Dios o no es real? Una de las cosas tantas cosas que le agradezco a Dios, es poder ir aquí, allí, allá y acullá y escuchar tantos y tantos testimonios de personas que con un sermón, por la gracia de Dios, el Santo Espíritu iluminó su mente e hicieron arreglos para poner su vida acorde con los principios de Dios. Sí, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si fueran negros, los pongo blancos. Si son rojos, los pongo blancos. Decíamos en el tema anterior, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, que Dios dice: ven, mira, te voy a lavar, te voy a limpiar de todos tus ídolos, de todas tus inmundicias te limpiaré. Te cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de ti. Y mire usted lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24. ¿Hasta dónde está dispuesto Dios a llegar para resolver tu problema del pecado? 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24. Estamos hablando de Isaías, pero esta frase, este párrafo de 1 Tesalonicenses me encanta porque es Dios mismo el que se compromete. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24. ¿Cómo dice el versículo 23? ¿Cómo dice el 23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Y qué sigue diciendo? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 24, fiel es el que os llama, el cual, ¿qué cosa dice? También lo hará. Caíste,
pues yo te levanto. Te embarraste, pues yo te lavo, te limpio. Te dañaste, pues yo te arreglo. Pero ven, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál haya sido la situación, no importa lo que haya pasado, Dios es todopoderoso para hacer en tu vida lo que jamás te imaginaste que sería posible. Decía la mamá, imposible, imposible que este muchacho pueda volver para atrás. Y un día le dijo al hijo, ¿qué te parece si te pago para que vaya a un sermón del pastor? Así sí voy, le dice el muchacho. ¿Y cuánto me va a dar? Te voy a dar $100. No, que sean 200. Sí, porque con 200 más lo que él tenía le daba para comprar el asuntito aquel que él estaba usando. El tipo tenía el pelo largo, un reguero de cosas en la cara y bueno, era una figura. Y llegó esa tarde con su cara muy fresca y me dice, ¿sabe que me están pagando por hablar con usted? Le digo, no sabía. Mi mamá me está dando $200. Dije, ¿para qué hable con usted? Le dije, mamá, adelante. Y me da en efectivo. Y aquí lo tengo en el bolsillo. Así que, pastor, hable todo lo que usted quiera, que yo solo lo voy a oír. Digo, no, mi negro, si te están pagando, el que hablar eres tú. Dice, porque yo no he hecho nada, no. Pero eres tú que hablar. ¿No te pagaron? Sí, pues tú eres que tienes que hablar. Comencemos. Y me le dice, ¿qué usted quiere saber? Que me cuente cómo te pusieron usted esa bobería en la cara. Dice, no, espérese, no, a usted le pagaron. O tiene que darme el dinero a mí porque usted no habló. No, pastor, espérese, y empezó. Y cuéntame, ¿y qué tipo de asunto aquel que tú usas? No, pero de eso no es que vamos a hablar. Digo, amigo, usted le pagaron, tiene que estar tranquilo y responder lo que yo le pregunto. Y repasamos todas las tonterías que hacía. Le digo, ¿y tú te sientes feliz de hacer eso? Abajo la cabeza. Dice, espérese, así no era. Digo, no, porque la regla la pongo yo, porque usted vino a hablar conmigo y usted va a recibir su pago. Fin de la historia. Mire qué cosa linda. Cosa linda. Vino la segunda vez. Digo, ¿ahora cuánto te pagaron? Dice, no, ahora vine yo. Pues entonces ahora tú me pagas a mí los $200. No, pero pastor, usted no cobra. Usted no cobra. Cosa linda. Mire qué lindo es Dios. Él con lágrimas en los ojos me dijo, yo nunca había oído, ni sabía que yo le importaba tanto a Dios. Nunca. Y yo decía, este pastor tiene que estar loco, pero ¿quieren que le diga qué fue lo que me impresionó a este muchacho? ¿Lo quieren saber o no quieren saber? Sí. ¿Seguro que lo quieren saber? Sí. Vengan esta tarde. Esta tarde le voy a decir una broma. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 8. Mire qué cosa linda. Romanos capítulo 8. Oiga, qué cosa linda. Versículo 32 hasta el versículo número 36. Vamos a leer. Me encanta leer la Biblia. Recuerde que estamos hablando liberación, segunda parte, lo que tiene que ver con Isaías, la segunda parte de Isaías. Vamos bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 32? ¿Cómo dice? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y ahora pregunta Pablo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahora pregunta, mire qué cosa linda. ¿Quién es el que condenará? Y responde. ¿Qué responde? Cristo es el que murió. ¿Y qué dice ahora? Más aún, el que también resucitó. Y añade, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo le pregunto, ¿hizo Dios un arreglo completo para la salvación suya y mía? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es completo el pago que Dios hizo en la persona de Cristo para que usted alcance la salvación en la vida eterna? ¿Sí o no? Y entonces viene ahora el versículo 35, dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y él responde, como está escrito, ¿qué cosa? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y añade, antes, en todas estas cosas somos como más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Cuando lo volví a ver, tenía el pelo cortado como un varoncito, como un hombre, estaba pelado como hombre, y se había quitado toda la tontería de la cara, y ya no usaba drogas. Y me mira y me dice, ¿se acuerda de mí? Digo, ahora parece un hombre. Y empezó a reírse y me abrazó, y empezó a llorar. Pastor, terminé mi carrera. Pastor, vivo en tal lugar. Pastor, y vuelve y me abraza y dice, yo no sé cómo pagarle $200, le dije. Dame los 200 que te dio tu mamá. Y él empezó a reírse. Mire qué cosa linda. A mí me fascina la Biblia porque no es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios. Isaías capítulo 4, versículos 3 y 4. Mire qué cosa linda. Vamos rapidito. Recuerde, estamos trabajando con la segunda parte del tema, la liberación. Cómo Dios perdona a nuestros pecados. Y bueno, entender qué significa que Dios perdona. En un momento lo vamos a explicar. Isaías capítulo 4, estamos viendo la respuesta a el perdón de Dios en la primera sección del libro, capítulo 1 hasta el capítulo 39. Isaías capítulo 4, versículo número 3 y versículo 4, ¿cómo dice la Biblia? Isaías 4, 3 y 4, ¿cómo dice el versículo 3? ¿Cómo dice? Y acontecerá. Muy bien, ¿qué es lo que acontecerá? Capítulo 4, versículo 3 y 4. Mire qué cosa linda, dice. Y acontecerá que el que se quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. ¿Y qué dice ahora? Cuando el Señor, ¿qué haga? Lave, ¿qué cosa? Las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Quién es el que va a lavar? Jehová. ¿Quién nos limpia? Jehová. ¿Quién nos pule? Jehová. Dios mismo nos limpia de todo pecado. Usted no me entiende, me decía este asesino cuando estábamos hablando. ¿Cómo me puede perdonar Dios a mí si yo he matado tanta gente? Usted no entiende. Y los ojos rojizos y así el tipo incómodo y molesto. Le dije, mire amigo, usted entenderá el evangelio de Satanás, pero yo le estoy explicando el evangelio de Cristo. El que no entiende es usted. Y aunque usted no quiera creerlo, Dios lo ama. Y usted puede decir todo lo que le dé la gana, pero Dios lo sigue amando. A mí sí. ¿Cómo usted sabe que Dios me ama? Lea la Biblia, amigo. Romanos capítulo 5, dice la Biblia en el versículo número 6, que cuando usted era un impío, cuando usted era un débil, mire, cuando usted ni sabía de la salvación, ni le importaba la salvación, ni le interesaba la salvación, Cristo murió por usted. Versículo 8, cuando usted era un pecador, separado y alejado de Dios, Cristo murió por usted. Versículo 10, cuando usted era un enemigo de Dios, Cristo murió por usted. ¿Lo ama o no lo ama? Y se quedó mirándome así. Haga y diga lo que usted le dé la gana, pero Dios lo ama. Y usted no puede quitarse encima el amor de Dios. Rechácelo y le ama. Búsquelo y le ama. No lo quiera y le ama. Haga lo que le dé la gana. Dios le ama. Y si usted se decide perder, que le vaya bonito, Dios le sigue amando. ¿Sí o no? Y por amor lo quemará y lo convertirá en ceniza. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Usted no puede quitarse de encima el amor de Dios. Usted no puede quitarse de encima el amor de Dios. A veces pienso que me estoy poniendo viejo porque hay momentos que me emociono tanto que tengo que calmarme. Pero yo le pregunto, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Tenemos suficiente evidencia para saber que Dios nos ama, sí o no. ¿Nos ama o no nos ama? Tenemos un problema mental. Tenemos un problema aquí en la mente. Porque Romanos 8:7 dice que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede.
Usted con una mente carnal no puede entender las cosas espirituales. Necesita escuchar la Biblia para que la Biblia forme en usted la mente de Cristo. Necesita no meter la Biblia en su cabeza, no. Necesita meter su cabeza en la Biblia. No es que usted quiera entender lo que la Biblia dice, no. Es que usted ponga su cabeza en la Biblia para que la Biblia le haga entender a su mente, dándole a la mente de Cristo lo que ella quiere decir. No es como pensamos, es como piensa Dios. No es como creemos, es como cree Dios. No es como imaginamos, es como imagina Dios. La clave está en Dios. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nos sometemos a Dios, entonces el Espíritu de Dios nos da la mente de Cristo y comprendemos las cosas como deben ser comprendidas. Isaías tuvo una visión de Dios, Isaías capítulo 6, una visión y vio a Dios sentado en su trono y vio a los serafines delante de Dios con 6 alas. Y entonces Isaías se angustió y se preocupó y dijo, pero ven acá, ¿y ahora qué será de mí? Que siendo hombre que habita en medio del pueblo que tiene labios inmundos y teniendo labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová. Y entonces dice la Biblia, Isaías capítulo 6, leamos los versículos 5 hasta el versículo 7. Dice el versículo 5, la Biblia es hermosa. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿qué dice? Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué dijo el serafín? El serafín habló de lo que es la justificación. La justificación o el perdón de los pecados significa liberación de la culpa por el pecado, liberación del castigo por el pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El serafín, que parece que conoce bien la teología, le dijo, mira Isaías, ahora mismo tú estás siendo justificado, estás siendo declarado justo. Hizo facto, de inmediato Dios te perdona. Y luego comienza el proceso de la santificación. Usted sabe que el plan de salvación consiste fundamentalmente en 3 cosas: la justificación, la santificación y luego que venga Cristo, la glorificación. La justificación es de inmediato. Dios pide perdón y Dios te perdona. Culpa, pecado. Liberación de la culpa por el pecado y liberación del castigo por el pecado. Número 2, la santificación, liberación del poder del pecado. Dios te imparte el Espíritu Santo y el Espíritu te habilita y te capacita y te transforma de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús. ¿Es hermoso esto o no es hermoso esto? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y luego la glorificación, cuando Cristo venga, esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Todo un proceso hermoso y maravilloso que se envuelve en el Evangelio, en el plan de salvación, y que se conoce, se entiende y se comprende como la ciencia de la salvación en la persona de Cristo Jesús. Cristo murió, fue sepultado y resucitó para que esa sea una experiencia suya y mía, una experiencia que sea real, anunciada desde el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando se habla de la simiente de la mujer. Cristo es la simiente de la mujer. Por eso, cuando usted lee el Salmo, el canto número 1, el canto 2, 3 y el 4, se menciona en todos el siervo de Dios. En el 49 se hace un énfasis grande y maravilloso, como el siervo de Dios, el Mesías, Jesucristo, sale y Dios lo llama desde el vientre de la mujer. En el capítulo número 1 de San Lucas, cuando Gabriel va con María, le dice, y el santo ser que nacerá de ti será lleno del Espíritu Santo. Le está hablando del Mesías, le está hablando del siervo de Dios, le está hablando de Jesucristo. ¿Cómo Dios decide nacer en la tierra como un bebé para pagar el precio del pecado? Y dejar en claro así, no solo en la tierra, sino en el vastísimo universo, que Dios es un Dios clemente, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso Dios?
¿Es hermoso Dios o no es hermoso Dios? Me encanta ver cómo el mismo Dios nos explica lo que el ángel, el serafín, intentó decirle a Isaías. Y es un buen tiempo ahora para terminar, porque creo que ustedes quieren seguir. ¿Le parece que sigamos? Hay que terminar aquí, pastor. Así tienen que venir esta tarde a las 6:30, ¿no? 6:30 tenemos que seguir. ¿Es hermoso esto de la salvación? A veces, ¿es hermoso o no es hermoso? Sí, es hermoso, es maravilloso. Y en la medida que uno lo va estudiando y lo va profundizando, se hace más interesante. ¿Por qué se hace tan interesante? Escuche, por favor. En la medida que vamos conociendo más a Dios, la palabra de Dios viene y entra a nuestra mente. La palabra de Dios trajo los mundos a la existencia y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía. Esa energía creadora, al entrar en su mente, en su cerebro, va directo al hipotálamo. El hipotálamo controla el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Si usted llena su cabeza con la palabra de Dios, el hipotálamo empieza a ser lavado y limpiado con el poder de la palabra de Dios. Su prefrontal se ilumina, se aclara, se fortalece. La parte donde el espíritu le impresiona se hace más floreciente, más clara, y usted percibe mejor la presencia de la palabra de Dios. El hipotálamo, donde están escondidas todas las cosas extrañas, entonces es iluminado por la palabra y empieza usted a ser bendecido y bendecida, porque la palabra a través del hipotálamo va a cada célula de su cuerpo. Y a cada célula el Espíritu Santo lleva, por su palabra, le lleva vida, le lleva restauración, le lleva salvación y vida eterna. ¿Es linda la Biblia? ¿Es linda la Biblia o no es linda la Biblia? Bajemos el tren de aterrizaje, vamos a aterrizar. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, me encanta esto. Dios le dice a Moisés, ¿cuál es su nombre? Dios le describe a Moisés el significado de su nombre. Dios le explica a Moisés el valor de su nombre. Mire qué cosa linda. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Recuerden, estamos en el tenor de las palabras del serafín que le dijo a Isaías. Mencionó la palabra culpa y la palabra pecado. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su nombre? Cuando en el capítulo 3... Moisés le pregunta a Dios, y cuando yo llegue al pueblo, si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les digo? El Señor le dijo, dile que yo soy el que soy. Una traducción muy interesante de yo soy el que soy es sencillamente, yo soy el Dios siempre presente, yo siempre estoy presente. Y cuando hacen el pacto, el arreglo, donde Dios va a pronunciar su nombre, mire qué cosa linda, Dios mismo pronuncia su nombre. Y en la pronunciación de su nombre, Dios hace una declaración súper poderosa que tiene que ver con todo lo que vamos a estudiar en esta semana. Me gusta Dios porque, escuche, ponga cuidado, Dios en una sola frase da un significado. A ver, ¿cómo digo esto? En una frase, Dios coloca tanto significado que la eternidad no es suficiente para entender todo lo que Dios quiso decir. Mire qué cosa linda, leamos, versículo 6. Éxodo capítulo 34, versículo 6, versículo 7. Dios pronuncia su nombre, Dios declara su nombre. 34, 6. ¿Cómo dice el 6? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Es Dios que está hablando, no es Moisés. Jehová, Jehová, fuerte. ¿Qué más? Misericordioso y piadoso. ¿Qué más? Tardo para la ira. ¿Y qué más? Y grande en misericordia y verdad. Mi pregunta, ¿le gusta a Dios la palabra misericordia, sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿cómo es que Dios tiene un lenguaje tan pobre que usa la misma palabra tantas veces? ¿Qué le pasa a Dios? Interesante la pregunta. ¿Cuántas veces usa la misma palabra Dios? Un momento, pero ¿qué escritor es este? ¿Y qué Dios es este que usa la misma palabra tantas veces? ¿Qué es lo que está pasando? Cosa linda. La Biblia es maravillosa, la Biblia es maravillosa. Pregúntese, ¿por qué Dios usa tantas veces la misma palabra? ¿Cuál es el valor de esa palabra? ¿Cuál es la importancia de esa palabra? ¿Cuál es el significado de esa palabra? ¿Cuál es la trascendencia de esa palabra? ¿Qué es lo que interesa a esa palabra? ¿Qué es lo que encierra y envuelve esa palabra? ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir? Este es un buen momento para terminar y seguimos la tarde, ¿le parece bien?
Claro que sí, aquí hay que terminar. Así usted tiene que venir a la tarde, si no, pastor, no, esto no va a funcionar si lo dejo así. Cuando usted come y se satisfizo, ¿usted cree que Dios le comía? A ver, no, si usted ya comió y se satisfizo, usted se va y se fue. Aquí nos paramos y seguimos esta tarde. ¿A qué hora es la cuestión, pastor? 6:30. 6:30, ¿le parece bien a las 6:30? Bien, pero terminemos esta cuestión por lo menos hasta aquí, después seguimos a la tarde, presentamos el plato. Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. Versículo número 7, que guarda, ¿qué dice? Misericordia a millares. ¿Y qué dice ahora? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Paso 1, misericordia. ¿Cuántas veces dice misericordia? En español, ¿cuántas veces dice misericordia? 3 veces. ¿Por qué menciona tanto la palabra misericordia? ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa que Dios ve la necesidad de su hijo y Dios la suple. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? El perdón de los pecados y la salvación, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Por eso dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Que perdona, nasa. ¿Qué significa nasa? Que carga, que lleva, que toma para sí. Cuando la Biblia dice que Dios te perdona, lo que está diciendo es que toma tu pecado y se lo echa a Él encima. ¿En quién cargó Dios nuestros pecados? Isaías 53:6. Mas Jehová cargó ¿en quién? En Él nuestros pecados. ¿Qué dice Juan 1:29? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que carga, que toma, que lleva para sí. Mi pregunta, ¿cargó Dios tu pecado, sí o no? Sí. ¿Se hizo Dios hombre para pagar nuestro pecado? Sí. Tan grande es el amor que Dios te tiene a ti, que ocupó tu lugar para ponerte en el lugar que Él quiere que tú estés. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Te ama o no te ama? ¿Te ama o no te ama? Nadie te ama como Él. Por eso a mi querida esposa la amo como nadie se imagina, pero jamás amaré a nadie más que a mi Señor. Amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a la gente, pero nunca amaré a nadie más que a Dios, porque mientras más le estudio, mientras más le conozco, mientras más le comprendo, más me aturdo. ¿Cómo es que me puede amar tanto Dios? ¿Cómo es que Dios me puede amar hasta llegar hasta donde llegó? De la cima con C bajó hasta la cima con S. ¿O no? ¿Sí o no? Nadie te ama como te ama el Señor. La frase interesante aquí dice el versículo 7, que perdona, ¿cómo dice? Que perdona la iniquidad, un pecado premeditado, la rebelión, un rechazo al principio, y el pecado, fallar a la meta que debíamos haber llegado. No importa el tipo de pecado, Dios es tan hermoso y tan maravilloso que Él está dispuesto a sacrificar lo que sea para perdonar tus pecados, si tú quieres ser perdonado. Y yo te pregunto, ¿quieres ser perdonado? ¿Quieres ser perdonada? Entonces ponte en pie conmigo. Ponte en pie conmigo. Esto es tan hermoso. Eso es tan hermoso. Mire lo que dice el capítulo 38, versículo 17 de Isaías. Mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. Dice el versículo número 17. Isaías 38, 17. ¿Cómo dice? Isaías capítulo 38, versículo 17. Estos pasajes cuando los leo me ponen muy nervioso. Porque yo digo, pero espérate un momento, pero ¿cómo es que Dios llegó tan lejos por amor a una persona tan mala como yo? Pero ¿cómo Dios puede amarme tanto? Isaías 38, 17. ¿Cómo dice el verso 17? ¿Cómo dice? Dice el versículo 17, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. ¿Y qué dice ahora? Porque echaste tras tus espaldas, ¿cuánto dice? Todos mis pecados. Antes de orar voy a terminar con este versículo, porque hay algunas personas que no son malas, pero son débiles.
Hay algunas personas que quieren cambiar sus vidas, pero no saben cómo. Hay algunas personas que tienen el juicio torcido y no saben por qué. Escuche con cuidado ahora. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el versículo 11, hay un secreto muy guardado que el enemigo no quiere que la gente sepa, principalmente la gente joven. Escuchen, por favor, jóvenes, de una manera muy especial. Dice Oseas 4:11. ¿Cómo dice? Número 1, fornicación. Número 2, vino. Y número 3, y mosto. ¿Qué hacen? Dice, quitan el juicio. Querido, querida, si estás en fornicación, si estás bebiendo vino o te está llenando de mosto, tu juicio no es confiable. Por eso te alejas de Dios, por eso huyes de Dios, por eso no te acercas a Él. Ahora aquí vengo con una pregunta bien atrevida. ¿Se atreve usted, amigo o amiga, a renunciar y rechazar cualquier cosa que le separe de Dios para venir al encuentro con Él? ¿Cuántos se atreven a hacer esa decisión? ¿Pueden levantar la mano, por favor? ¿Pueden levantar la mano bien alta, por favor? Número 1. Número 2. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Cuántos tienen? Aquí se manda siempre el problema. Esto me trae problemas en todos los lugares, en todos los países. A ver si subo la cantidad. ¿Cuánto le va a subir 2 años? ¿Cuántos tienen 37 años o menos? ¿Pueden levantar la mano? 37 años o menos de 37. Si tiene 38, no la levante. 37 años o menos. Muy bien, aquí viene mi desafío para usted. ¿Se atreve hoy a tomar la decisión de caminar de la mano con el Señor? ¿A venir al Señor para que le lave con la sangre de Cristo Jesús? ¿Le vista con su manto de justicia y le unge con el Espíritu Santo? ¿Se atreve usted hoy a permitir que Dios le cambie la mente, le transforme la vida y haga en usted lo que usted no puede hacer por usted mismo? ¿Se atreven a hacer eso? 37 años o menos. Levante la mano de 37 años o menos los que aceptan ese desafío. ¿Pueden levantar la mano? Vamos a ver si es verdad. Mire, ahí hay una cámara que me está mirando a mí y todo el que se para aquí lo van a mirar. Y hay unas cámaras por allá arriba que también lo van a mirar. El chisme es que si usted pasa aquí al frente conmigo, lo van a ver en todas partes del mundo. En cualquier lugar del mundo. Ahora mi pregunta, ¿usted mantiene firme su decisión de ponerse al lado de Dios? Para que Dios le cambie y le transforme la vida. 37 años o menos. Súbase aquí arriba conmigo, venga, póngase aquí al lado mío. 37 años o menos. Lo van a ver en cualquier rincón de la tierra. Recuerdo los chismes que se llaman en ciertos países, donde empiezan a llamar a los familiares a decirle, te vi en la televisión, te vi en una plataforma de una iglesia, ¿y qué tú hacías ahí? ¿Qué tú buscabas ahí? 37 años o menos, venga aquí arriba. Si en esta semana, por la gracia de Dios, usted permite que el Espíritu Santo le cambie la vida a usted, a través de usted el Espíritu cambia la vida de mucha gente. Cuando usted lee la Biblia, lo que pasó con los antediluvianos, se dará cuenta que Dios utilizó a Noé como un instrumento del cielo para llamar al arrepentimiento a las personas. Cuando leen el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7, dice que por la fe Noé condenó a los antediluvianos. Dios quiere despertar a la gente en el conocimiento de la verdad, no una verdad teórica, no una verdad, no. El Señor quiere que esa verdad grande y maravillosa que es Cristo Jesús anide en tu vida y que el Espíritu Santo te cambie y te transforme a ti. Juan 16:8 dice que cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá, dejará convicto, dejará con la boca abierta. No podrán decir nada porque el mismo Espíritu que te cambió a ti, que te transformó a ti, pudo haberle transformado a ellos, pero no aceptaron. Así que como joven, 37 años o menos, pasa conmigo al frente y dile al mundo y al universo, hoy le doy a Dios la oportunidad, el derecho legal, para que transforme mi vida y por mi testimonio otros también sean transformados. El Señor Jesús dijo en San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Testimonio significa presentar las pruebas, las evidencias a favor de Jesús.
Permítele hoy que te lave con su sangre preciosa. Permítele hoy que te vista con su manto de justicia. Permítele hoy que te llene con el Espíritu Santo. Permítele hoy que te transforme con su gracia y acepta hoy que el Señor te sostenga con su mano todopoderosa. Querido Dios, querido Padre, aquí están estos hijos e hijas suyos, Señor, jóvenes. Justo, Padre, justo lo que usted necesita para cambiar este mundo de pecado y de maldad. Padre amado, Padre querido, le ruego en este momento que el Santo Espíritu venga con su espada bendita, la palabra, y rompa toda cadena que pese sobre alguno de esos jóvenes o jovencitas. Señor, reprenda todo espíritu de mal que le tenga atado. Señor, destruya todo vicio, toda cosa rara que no le permite ser lo que usted quiere que sea. Transfórmele la vida, Señor. Que su rostro refleje la belleza y la santidad de Jesucristo. Que en esta semana tengan un encuentro real y personal con usted. Que sean alcanzados con el amor y la gracia del Espíritu Santo. Cuando la semana termine, que usted ya se ha manifestado en este lugar con tanto poder. Que todas las familias sean bendecidas, que cada hogar se convierta en un ejemplo en la tierra que anuncia la verdad como es en Cristo Jesús. Señor, que en cada uno de nosotros la multiforme sabiduría de Dios se dé a conocer no solo en la tierra, sino en todo el universo. Bendiga al pastor de esta iglesia, bendiga a su asistente, bendiga a los líderes, bendiga a las familias, pero también bendiga a los amigos y amigas. Y a todo el que nos sigue, bendígale grandemente. Y ahora, Dios, como ministro del Evangelio, le ruego que su Santo Espíritu descienda sobre cada uno de estos jóvenes y jovencitas que han pasado al frente. Que jamás sean la misma persona, que sean cambiados y cambiadas desde ahora y para siempre. Y cuando la historia termine, ellos y ellas puedan levantar las manos al cielo y ver a Cristo en las nubes y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que asciendan a las nubes, Señor, para recibirle a usted y a Cristo en el aire y permanezcan así para siempre en su presencia bendita. Dios, es nuestro anhelo, es nuestra oración, nuestra súplica, nuestro ruego. Querido Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. En el libro de Isaías, capítulo 12, ahora el verso 6 nos dice: regocijaos y cantad, habitantes de Sión, porque grande es en medio de ti el Señor, Santo de Israel. Gracias les damos a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final de nuestra programación. Mi familia y yo les deseo un feliz sábado, cargado de ricas bendiciones. Y recuerden que tienen una cita a partir de las 5 p.m. nuevamente para tener una programación vespertina para seguir disfrutando de las horas de este día de reposo. Dios les bendiga y que pasen un feliz sábado. Sacrificio perfecto de nuestro Salvador Jesús, quien vino a esta tierra a morir por ti y por mí. Con su gracia nos redime y nos llena de su paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy le damos gracias por su eterno regalo de gracia inmerecida que recibimos hoy. No dudes, hermano, de buscar a Cristo,
pues en Él encuentras paz y seguridad. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió por mí y me redimió. Hoy vengo ante ti, Jesús, para darte las gracias, oh buen pastor. Tu sacrificio perfecto nos da la paz. Regalo inmerecido nos dio el Señor. Jesús murió en la cruz por causa de mi pecado. Él murió